Hola, buen día para todos. Entonces, el día de hoy pues vamos a ver la prevención del riesgo biomecánico y hablar un poquito sobre la salud cardiovascular y los estilos de vida saludable. ¿Listo? Entonces, inicialmente pues digamos que esta presentación pues va más dirigida a los hábitos de vida saludable para contribuir como tal al bienestar físico y mental. También tener en cuenta, pues concientizar a cada uno de ustedes las consecuencias negativas que tienen los hábitos poco saludables, ¿listo? Educar sobre una alimentación equilibrada, la actividad física, también características que son importantes para tener una vida saludable y pues no presentar algún tipo de enfermedad, ¿listo? Entonces, pues un recorderis rápido, esto ya lo hemos hablado en anteriores capacitaciones. Pero pues es importante volver a hablar sobre la higiene postural. Entonces la higiene postural, como habíamos hablado, es la capacidad que tiene el cuerpo, ¿cierto?, de adaptar una posición frente a alguna actividad que puede ser, o bueno, debería ser la adecuada, estar rectos lo más lineal posible, garantizando, como se ve aquí en la imagen, la columna totalmente recta, ¿cierto? Evitar pues la desviación como tal de la columna. Tener en cuenta que la higiene postural correcta, pues no va a generar como tal fatiga, ¿cierto? No va a generar ningún tipo de fatiga. Está, por lo general, es la forma en la que el cuerpo está completamente recto, ¿cierto? Donde una actividad, digamos que no genera fatiga, pero puede generar cansancio, ya que los músculos pues no están acostumbrados a estar en esta posición. No provoca dolor, digamos que la alineación postural lo que favorece es limitar la aparición de algún tipo de lesión muscular o algún tipo de sintomatología, en este caso, pues dolor. No va a sobrecargar la columna, la idea de esta es que esta permanezca lo más recto posible y que pueda como tal garantizar que esta pues esté en óptimas condiciones para desempeñar una función. No sobrecarga la columna, listo. Y no Pues no, equilibrar muy bien el peso como tal, digamos, no reforzar solo el peso hacia un lado o hacia el otro al momento de ejecutar alguna actividad. Bueno, digamos que aquí hace referencia a las actividades que hacemos comúnmente y pues que tenemos que tener en cuenta para eh, adecuar nuestra postura ante la actividad. ¿Listo? Anteriormente lo habíamos visto, digamos, cuando estábamos sentados pues en el transporte público, ¿cierto? Cuando estamos mucho tiempo sentados, pues estas sillas no son muy incómodas y pues tienden a que uno cambie su postura y pues tiende a que uno se vaya como hacia adelante, por lo que uno también se desliza por la textura, el material con el que están hechas estas sillas. Digamos que también pasa de pronto cuando hacemos algún tipo de actividad, digamos si tenemos carro, manejamos vehículo o si tenemos moto, también pasa mucho que al realizar esta actividad lo que generamos son ajustes posturales de flexión del tronco que pues generan una sobrecarga aquí en la columna cervical, que es como una de las partes que más sufre con nuestras actividades diarias. ¿Listo? Digamos que la principal es la columna lumbar y la secundaria pues sería la columna cervical. Bueno, aquí un recorderis rápido de cuando tenemos actividades frente al computador. Entonces siempre debemos garantizar que la espalda esté completamente recta, pegadita como tal a la silla, garantizando que nuestra columna esté bien atrás, la cola bien atrás, que garanticemos 90 grados de rodilla, 90 grados de codo y que nuestra cara esté siempre alineada con la pantalla, que hagamos una línea recta como se observa aquí en la imagen con el borde superior de la pantalla, ¿listo? Es como las características más importantes. Ya otras características serían garantizar pues el ajuste de la silla, que el ombligo siempre nos quede en el borde del escritorio, ¿cierto? También si de pronto no tocamos como tal el suelo con ambos pies, pues utilizaríamos un apoyo por medio de un apoyapiés, ¿listo? Bueno, ah, como hablamos, pues la higiene postural está en todas las actividades que nosotros realizamos. Entonces, lo ideal es que siempre garanticemos que podamos
hacer este tipo de actividades conscientemente. Es decir, primero, pararnos rectamente, evitando como tal esa curvatura que tenemos nosotros de la columna cervical. Si de pronto tenemos que hacer actividades de rotación como tal de la columna, pues evitarlas, girar en bloque, ¿cierto? Distribuir bien el peso, digamos que aquí en el ejemplo es una maleta, siempre ubicarla en los dos hombros para que el peso sea bien distribuido. Si tenemos que transportar algún tipo de elemento, pues si en lo posible realizar este tipo de movilizaciones con una ayuda externa, ¿cierto? Hacer la técnica adecuada para movilizar cargas y finalmente pues adecuar nuestro puesto de trabajo, ¿listo? Sea tanto operativo o administrativo, la idea es que siempre garanticemos la alineación postural más adecuada para realizar algún tipo de actividad laboral, ¿listo? Bueno, entonces igual, rápidamente para recordar las pausas activas, pues lo que nos favorece es primero a limitar la fatiga muscular, a romper con la rutina, activar músculos que de pronto no estamos utilizando en el momento de la actividad, mejorar la postura corporal, aumentar la concentración y pues como tal lo más importante es fomentar la conciencia sobre la salud. ¿Listo? Entonces es importante que hagamos las pausas cada 2 horas, digamos que lo ideal sería cada horita, pero bueno, digamos, hay que realizarlas, es que es lo más importante. Realizarla cada 2 horas, al menos 10, 15 minuticos, tomarnos el tiempo para realizar los estiramientos de miembros superiores, inferiores, de columna. También es importante que si permanecemos mucho tiempo frente al computador, pues hagamos también pausas visuales. ¿Listo? Ver un punto fijo lo más lejano posible, parpadear 20 veces con el fin de que el ojito se hidrate y pues que podamos continuar con nuestra rutina diaria. Bueno, entonces ahora ya vamos a hablar sobre los hábitos de vida saludable. Entonces, los hábitos de vida saludable son todo este tipo de costumbres, de parámetros, características que utilizamos durante nuestro día a día que favorecen como tal nuestra salud. ¿Listo? Digamos que anteriormente se tenía como definición para el término de salud la ausencia de enfermedad. ¿Listo? Pero pues la Organización Mundial de la Salud ha venido modificando como tal esta definición, ya que pues lo que busca la salud es tener o promover un bienestar físico, mental y social. ¿Listo? De nuestro cuerpo, del individuo. Entonces, para empezar, vamos a ver aquí este pequeño videito que es importante que de pronto lo tengamos en cuenta, ya que nos da unas pequeñas señales. Si en algún momento, no sé, de pronto nosotros sentimos este tipo de, de síntomas o alguien que conozcamos. ¿Listo? Señales de problemas cardíacos que no debes de ignorar. Conocerlas es importante. Te voy a decir las 5 señales que debes de conocer. Número 1. Dolor o malestar en el pecho. Esta es la señal más conocida y es la más importante. Puede sentirse como una opresión o sensación de molestia en el pecho. Número 2. Fatiga insólita. Esto es sentirse cansado con alguna actividad que realizas de forma usual, como por ejemplo subir escaleras. Número 3. Palpitaciones o sensación de latidos irregulares. Esto es sentir un ritmo cardíaco acelerado o que el corazón no late a su ritmo normal. Esto puede darnos señales de problemas subyacentes en el corazón. Número 4. Dificultad para respirar. Si te falta el aire realizando actividades que normalmente realizas sin ningún problema, esta es una señal de alarma. Y número 5. Mareos o desmayos. Los episodios de mareo o de desmayos no son normales y siempre deben de ser revisados por un especialista, idealmente un cardiólogo. Aparte de conocer estos indicadores, es importante conocer otros antecedentes como hipertensión, colesterol alto, antecedentes familiares o diabetes. Recuerda, la prevención es la clave. Soy el doctor Ricardo García, cardiólogo intervencionista. Si tienes alguna duda o pregunta, ten la confianza de enviarme un mensaje. Estoy aquí para ayudarte. Bueno, entonces, como vemos aquí en el video, digamos que lo más importante es ver esas características. Digamos que inicialmente nuestros antecedentes médicos o enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular que hayan tenido o puedan tener alguno de nuestros familiares son importantes, ya que es posible, o sea, la probabilidad es alta de que nosotros también padezcamos algún tipo de esta enfermedad en alguna parte de nuestra vida.
¿Listo? Indispensable, pues digamos que lo más importante es resaltar si tenemos algún tipo de fatiga, de falta de aliento, algún dolor en el pecho, pues consultar como tal lo más pronto posible a su médico tratante para evitar de pronto que sea algún síntoma que se pueda agravar. ¿Listo? Bueno, entonces, el riesgo cardiovascular, digamos que esto se basa mucho en probabilidades, entonces es la probabilidad de sufrir una enfermedad del corazón o de los vasos sanguíneos. Digamos que esto implica todo el sistema cardiovascular, como pues el sistema circulatorio, que tiene que ver el corazón, el cerebro y pues diferentes órganos que van, digamos que ligados a este sistema, ¿listo? Digamos que también es importante recordar pues que el cuerpo humano es como tal como una máquina, entonces todo va ligado a todo, ¿listo? El sistema cardiovascular pues también puede generar un daño en el riñón, un daño en otros órganos que son importantes para que todo funcione, ¿listo? Entonces, digamos que hay factores que son importantes para determinar el nivel o la probabilidad de riesgo cardiovascular que cada uno de nosotros tenemos y esto pues determinaría de pronto la aparición cercana de algún tipo de enfermedad. Para tener o estimar como tal esa probabilidad de tener un riesgo cardiovascular, la Organización Mundial del Corazón pues genera como tal esta calculadora, pues ahí en el enlace la pueden encontrar. ¿Listo? Es apoyada por medio de la Organización Panamericana de la Salud, que nos va a dar como tal un nivel de probabilidad de padecer algún riesgo cardiovascular a 10 años. ¿Listo? Digamos que esta tiene una limitación, que en este caso pues sería la edad. Digamos que la calculadora como tal fue creada para mayores de 40 años. ¿Listo? Pero pues es importante de pronto que la tengan ahí en su radar, puede servir de pronto para algún familiar o alguna persona cercana. Digamos que es importante también cuidar de nosotros y pues de nuestros familiares o conocidos. Entonces, aquí pues digamos que hacen unas pequeñas preguntas. Inicialmente, pues va ligado a hábitos como el tabaquismo, ¿cierto? La hipertensión arterial. De pronto, si conocemos los, los niveles de colesterol, el peso, la altura, el índice de masa corporal, ¿cierto? Entonces, esto nos daría como tal un acercamiento a la probabilidad del riesgo a 10 años. Entonces digamos que aquí, pues como ven en la imagen, pues hice como tal el ejemplo. Listo, lo hice de pronto con mis datos. Como les digo, esta calculadora tiene la limitación que son para personas mayores de 40 años. Entonces, se ponen nuestros daticos, país Colombia, género masculino, digamos que aquí pues hay que dejar el parámetro de 40 años. Yo no fumo, entonces dejo el parámetro que no, presión sistólica 120 milímetros de mercurio, colesterol, pues no tengo como tal los resultados, entonces le doy a la calculadora que no, mi peso 80 kilogramos, mido 1,75 y este índice de masa corporal pues lo calcula el mismo, ¿listo? Y nos daría como tal un nivel de riesgo a 2 años bajo, con un 2% de probabilidad de tener o que si ocurra algún tipo de enfermedad cardíaca, ¿listo? Pero pues como le indico, pues esto tiene una limitación de la edad, pero pues nos da como tal un, un porcentaje y una proyección a 10 años que es importante tener en cuenta pues para nuestro estado de salud. Bueno, por otro lado, digamos que como les decía la anterior tabla, pues tiene la limitación de la edad. Por ende, también se encuentra esta otra, que es el perímetro abdominal. El perímetro abdominal se basa en tomar una cinta métrica y medir nuestra circunferencia, es decir, desde el ombligo por todo nuestro tronco, ¿cierto? Sin meter el abdomen, sino pues teniendo el abdomen relajado. ¿Listo? Y se hace la medición como tal. Se miden centímetros y dependiendo de los centímetros que se evidencie como tal en esta medición, pues nos daría
también un nivel de riesgo, ¿listo? Aquí cambia, digamos que cambia en el sentido de el género, si es hombres o mujeres, y dependiendo de esto, pues nos daría como tal un nivel de riesgo, ¿listo? Digamos que en hombres la medida es un poco más amplia. Digamos, por ejemplo, acá, normal, en hombres menor a 94 centímetros, pero en mujeres menor a 80 centímetros. Entonces son casi 14 centímetros de diferencia. Por eso se divide en géneros, ¿listo? Entonces, digamos, podemos hacer el ejercicio en casa y verificar nuestra medida y mira en qué tipo de riesgo cardiovascular estamos. ¿Listo? Entonces, digamos, de 94 a 102 centímetros, aumento del riesgo de problemas metabólicos y cardiovasculares, mayor a 102 centímetros, riesgo significativamente elevado. ¿Listo? Entonces, digamos que estando en estos dos parámetros, más que todo en el último, pues es indispensable pues sacar una cita médica, tener ese control, de pronto si tenemos algún tipo de de, de enfermedades del corazón ya en nuestra familia, antecedentes, pues es importante que tengamos ese control médico. ¿Listo? Ahora, tenemos factores de riesgo que pueden ser modificables y no modificables. ¿Listo? En los no modificables tenemos la edad, pues digamos que es un factor que yo no puedo modificar. Yo tengo esa edad y pues no puedo cambiar. O el sexo, masculino, femenino, diferente al género, hay que aclararlo. Entonces, igual, nacemos con un sexo y pues ese no es modificable. Y pues la genética. Luego, por otro lado, tenemos los modificables. Los modificables están, primero, los metabólicos, que puede ser la hipertensión, diabetes, lipidemias, que son ya enfermedades que podemos tener o que pueden estar en nuestros antepasados o, pues sí, en familiares, digámoslo así. Y estos también se pueden modificar. Y los conductuales, que son las personas que de pronto fumamos, que no hacemos ejercicio o que tenemos una dieta poco saludable. ¿Listo? Estos factores pues se pueden modificar porque yo puedo dejar de fumar, puedo empezar a hacer ejercicio o empezar a comer saludable. Bueno, entonces es importante tener en cuenta que en Colombia hay, pues, en Colombia y en el mundo, la causa más importante o la principal es las enfermedades cardíacas, teniendo en cuenta que alrededor de 17 millones de muertes anuales en el mundo son por esta característica. Y en Colombia, digamos que de cada 4 de 10 personas tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular. ¿Listo? Como les decía, pues esto va ligado a otras enfermedades. En este caso, también es importante resaltar pues que la diabetes va ligada a la hipertensión y como en Colombia de 4 de cada 10 adultos tienen hipertensión, pues también uno de cada 10 puede tener diabetes. ¿Listo? Y pues si nosotros modificamos, o sea, nomás modificando los factores que indicamos anteriormente, pues podemos hacer un gran cambio en nuestro estado de salud. Bueno, entonces, también tenemos las principales condiciones asociadas. Entonces, la hipertensión es el factor más prevalente y el más silencioso, porque este poco a poco puede ir aumentando, ¿cierto? Y pues digamos que su sintomatología no es muy clara, es decir, no es fácil determinar que tengo hipertensión arterial. Igual la hipertensión arterial, perdón, también tiene estadios. Entonces, pues esto va a determinar si necesitamos medicación o no. Y por ende, pues no es como, ay, bueno, y también es una enfermedad que pues tiene una proyección, es decir, un tratamiento continuo, pero pues está ahí, pero puede que no aumente como tal o disminuya. También la diabetes, entonces la diabetes, en este caso la diabetes tipo 2 que puede duplicar o triplicar el riesgo cardiovascular, que era lo que yo les decía, que siempre van de la mano. Las dislipidemias, digamos que las dislipidemias es un factor para que aumente la hipertensión arterial. ¿Listo? Entonces esto va ligado más que todo sí, a los acúmulos de grasa que se dan en las arterias, lo cual pues va a generar que aumente como tal la presión con el que el corazón debe bombear la sangre pues alrededor de nuestro cuerpo. Y pues la obesidad abdominal, digamos que era lo que mostrábamos anteriormente, que era
el perímetro abdominal, que es importante tenerlo en cuenta para saber de pronto una probabilidad de padecer algún tipo de riesgo cardiovascular. Bueno, entonces, para tener en cuenta, los que fumamos de pronto, es importante sí tenerlo presente, que el tabaquismo lo que hace es, va a perder las características de flexibilidad, las arterias, ¿cierto? Es decir, digamos, no sé si han escuchado el término vasodilatación. Entonces, cuando el vaso o bueno, las arterias o el sistema circulatorio, pues aumenta su tamaño, se vasodilata, dilata, agranda, y pues esta característica como tal, pues se va a perder. Entonces los vasos se van a poner duros, se van a poner rígidos y ya no va a haber una buena vasodilatación o vasoconstricción. ¿Listo? Y eso lo que va a generar es que pues el corazón debe generar más fuerza para poder circular como tal la sangre por nuestro cuerpo y eso eleva la presión y el ritmo cardíaco. Por eso se llama hipertensión arterial. El sedentarismo, es decir, no hacer ejercicio, no hacer algún tipo de actividad física, pues aumenta el riesgo de obesidad y este a su vez, pues como les decía, va ligado, todo va ligado, genera hipertensión o puede generar diabetes. ¿Listo? La dieta no saludable, pues esto va ligado también con lo que les hablaba antes de acúmulos de grasa, tanto en las arterias como en nuestro perímetro abdominal. Y pues también puede generar estrés al elevar el cortisol y la presión como tal cardíaca. Entonces, las enfermedades cardiovasculares van ligadas a la mala alimentación, al sedentarismo y aumentan el riesgo de hipertensión cardiovascular, infartos y accidentes cerebrovasculares. Entonces, el riesgo de hipertensión, pues era lo que yo les decía, es cuando se empieza a acumular como tal la grasita en los vasos y pues el corazón tiene que hacer más fuerza para bombear sangre. Infartos y accidentes cerebrovasculares. Entonces, los infartos, pues es cuando el corazón, bueno, cuando hay muchas causas, ¿no? Pero es una alteración eléctrica del corazón en donde pues este deja de funcionar. ¿Listo? Y un accidente cerebrovascular, entonces va ligado cuando el vaso, la arteria, el sistema cardiovascular, el sistema circulatorio, tiene de pronto un acúmulo de grasa, ¿cierto? Entonces, el haz de luz por donde pasa como tal la sangre se vuelve más pequeñito y en algún momento pueden pasar dos características. O que el acúmulo de grasa se suelte y viaje por el torrente sanguíneo, ¿cierto? Generando una obstrucción más adelante del sistema, generando un accidente cerebrovascular que puede ser isquémico o hemorrágico. Entonces, el isquémico es lo que le decía, el cúmulo de grasa viaja por el torrente sanguíneo y en algún momento pues choca o interfiere con la eh, cantidad de sangre que pasa. Es decir, es como si se tapara la manguera y pues después de que está el tapón no va a haber algún tipo de, de corriente sanguínea y por ende se llama isquémico. Y hemorrágico es cuando la arteria como tal, pues igual tiene el- el cúmulo de grasa, pero esta pues se rompe y pues hay un sangrado. Entonces, digamos que es importante traerlo a colación, los accidentes cerebrovasculares por lo general, pues hay una pérdida de la funcionalidad de la persona. No sé, de pronto si conocen algún familiar, algún vecino, bueno, algún conocido. Por lo general, digamos que la secuela más importante es la hemiparesia, es decir, que la mitad del cuerpo, puede ser derecha o izquierda, dependiendo pues en la parte que se realizó o se generó el accidente cerebrovascular, va a perder una capacidad funcional, es decir, por lo general hay un patrón flexor, que son las personitas, que la mitad del cuerpo pues la tienen como tal paralizada o tensionada. ¿Listo? Bueno, otro parámetro que es importante tener en cuenta es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal pues lo que determina es la cantidad de masa, valga la redundancia, que tenemos en nuestro cuerpo. Esta se calcula pues con el peso sobre altura al cuadrado o peso sobre altura por altura. ¿Listo?
Esto es bueno, una forma de determinar en qué parámetro estamos. Entonces podemos estar en normalidad, en sobrepeso, en obesidad, obesidad 2, obesidad tipo 3. Digamos que es un parámetro que nos da a conocer de pronto cómo estamos, pues cómo tenemos nuestro cuerpo y cómo es como una alerta de que tenemos que pues poner atención en esto, ¿listo? Digamos que este índice de masa corporal tiene una limitación que mide la masa, ¿listo? Es decir, digamos, una persona que va al gimnasio, que levanta mucho peso, entonces tiene su masa corporal muy grande, es decir, tiene mucha musculatura, puede pesar bastante. Pero si yo le aplico como tal este índice, me va a salir el sobrepeso o obesidad, porque el parámetro que usa como tal esta referencia es el peso, pero no determina si es peso basado en masa muscular o en grasa. ¿Listo? Entonces, por eso tiene esa pequeña limitación. Por eso es mejor utilizar eh, el índice del perímetro abdominal, que es como un poco más certero en el sentido de que una persona que va al gimnasio, que tiene la musculatura pues desarrollada, su abdomen pues va a ser un poco más plano que la persona que sí, digamos que tiene hábitos de, pues de sedentarismo y demás. Bueno, por otro lado, entonces tenemos aquí hay una calculadora pues de la cantidad de calorías que podemos comer como tal para permanecer en un estado de reposo vivos. ¿Listo? Entonces, si hice el ejercicio conmigo, eh, entonces aquí ponemos nuestros daticos, entonces el sexo, hombre, edad, 27 años, cuánto peso, 75 kilogramos, cuánto mido, 1,73. Y ponemos el porcentaje de grasa corporal. ¿Listo? Este también lo pueden pues, sacar ahí de internet con una calculadora de grasa corporal. ¿Listo? Tienen que hacer unas mediciones y se puede sacar. Entonces, mi tasa metabólica basal, es decir, la cantidad de calorías que necesito para estar pues vivo, por decirlo así, en reposo. ¿Listo? Entonces necesito 1.664 kilocalorías día. ¿Listo? O sea, esa sería la cantidad de calorías que yo debería consumir en un día para permanecer vivo. ¿Listo? Pero entonces, digamos que yo me voy a ir a almorzar, ¿cierto? Entonces, para ir a almorzar me fui a McDonald's. Y en McDonald's, pues voy a pedir un combo. Voy a pedir primero una Big Mac, que tiene 503 calorías. Pero como es en combo, después también me van a dar unas papas medianas, que son 330 calorías, ¿cierto? Y pues yo pedí un heladito, que son 244 calorías del helado, ¿cierto? Vamos que aquí no estoy contando la gaseosa, pero entonces nomás ahí ya voy. 1077 calorías. ¿Listo? Pero entonces voy a pedir unos nuggets también, ¿cierto? Y solo los nuggets, si ven aquí en la tablita, tiene 1116 kilocalorías. Entonces, digamos que en ese combito que me comí, que fue una hamburguesa, unas papas medianas, un helado y unos nuggets, ¿cierto? Me comí 2193 kilocalorías. Es decir, me pasé 529 kilocalorías de mi meta en todo el día. En una sola comida me pasé de las kilocalorías que debería consumir en todo el día. ¿Listo? Entonces esta es la importancia, pues más que todo, de pues la comida que comemos diariamente. ¿Listo? Por ejemplo, digamos, pues yo llego a desayunar y ahí me voy a desayunar, entonces me tomo un cafecito, me como 2 empanadas, ¿cierto? Entonces ahí calculen más o menos ya con ese frito cuántas calorías estoy consumiendo, ¿cierto? Y todas las calorías, pues nuestro cuerpo es muy inteligente. Entonces, él tiene la característica de que con las calorías sobrantes, es decir, con el cálculo que hicimos ahorita, 500 algo, si no estoy mal, él dice, no,
esas calorías las puedo necesitar, entonces las empieza a acumular. ¿Y dónde las acumula? En el abdomen. ¿Listo? Digamos que en los hombres va más ligado hacia la parte abdominal, la parte anterior, y en las mujeres en la parte posterior. Más que todo aquí en la parte como lumbar es donde más se acumula grasa, ¿cierto? Porque el cuerpo cree que la va a necesitar en algún momento, entonces hace reservas energéticas. ¿Listo? Por eso no sé si han escuchado el término déficit calórico. Entonces el déficit calórico se hace con la ingesta de menor kilocalorías para pues que el cuerpo empiece a quemar esas grasitas que tiene. Pero bueno, es complejo porque el cuerpo pues primero va a quemar otro tipo de nutrientes antes de quemar grasa. O sea, lo último que quema es la grasa. Primero quema proteínas, lípidos, azúcares y demás. Y finalmente grasa. Entonces, por eso es que es tan difícil como tal bajar la grasita pues los acúmulos de grasa en nuestro cuerpo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar rápidamente de pues, las consecuencias físicas. Entonces tenemos como tal la diabetes mellitus, digamos que está pues aquí enfocada más en la tipo 2, que son las personitas que van a necesitar de pronto insulina. ¿Listo? No, perdón, los que no necesitan insulina, pero no tienen los receptores para poder sintetizar la glucosa, digamos que se ve aquí en la imagen. Entonces aquí las personas de tipo 2 producen insulina, pero no pueden procesar glucosa. Perdón. Y en la tipo 1 no producimos insulina, pero pues sí podemos como tal procesar la glucosa. Es como la diferencia. Y pues se estima que en más de, pues una gran cantidad de personas en el mundo, más que todo la población adulta, entre 463 millones de adultos pues padecen de esta enfermedad y pues que van a aumento. Entonces por eso es tan importante tener en cuenta los hábitos de vida saludable. Bueno, otras características importantes es pues para las personitas que de pronto fuman, ¿cierto? Entonces cuando fumamos lo que va a generar es un daño en el tejido del pulmón. Entonces, primero, lo que se dañan son los bronquiolos o que están dentro pues de los bronquios. Entonces, esto lo que hace es que toma el aire que nosotros ingresamos a los pulmones y lo que va a hacer es que lo sintetiza y lo vuelve en oxígeno que va por el torrente sanguíneo. Pero entonces, al introducir un, un cuerpo extraño, que en este caso pues sería el humo, pues va a generar que los bronquios se empiecen a cerrar, como a marchitar, como a limitar la entrada de aire y por ende el nivel de ingreso de oxígeno se disminuye. ¿Listo? ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, más o menos así se generaba el COVID y por ende, no sé si se dieron cuenta que tomaban con un pulso oxímetro el nivel de oxígeno en sangre. Entonces era por eso, porque la cantidad de aire que se sintetizaba no generaba la cantidad de oxígeno en sangre necesaria. ¿Listo? Y va acompañada de pronto también de algún problema como asma o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que por ende pues mandan como tal inhaladores, que esto lo que genera es una vasodilatación, es decir, que el bronquiolo pues se abra. ¿Listo? Para tener en cuenta de pronto, dependiendo de varias características de genética, de hábitos y demás, una persona que ya ha sido fumadora, digamos que tiene ese tipo de pulmones, pero el cuerpo es tan sabio que puede volver a estar sano. ¿Listo? Pero lo que les indico depende de muchas características. También podemos tener en cuenta algún tipo de cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer pulmonar o algún tipo de cáncer en la mama. ¿Listo? Digamos que las mujeres no son las únicas que pueden tener cáncer de mama.
Por ende, también es importante que el hombre pues haga su respectivo chequeo. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior y al realizar los cambios de vida, ¿cierto? Los cambios de hábitos, los cambios en la alimentación, en el ejercicio, podemos garantizar o extender nuestra vida hasta 10 años más. ¿Listo? Con solo hacer esos cambios estructurales en nuestra rutina. Digamos que en el 2022 se hizo un pequeño estudio para ver la probabilidad de identificar la esperanza de vida dependiendo en el territorio que vivía un individuo. Entonces, digamos que la tablita tiene dos parámetros. Tiene dos partes, perdón. Esta es la primera parte. Entonces, como se dan cuenta, el principal país que encabeza este listado es España, con una probabilidad de vida de 83,2 años. ¿Listo? Por lo general, pues el continente europeo está al inicio de esta lista, ya que ellos tienen, pues, leyes en salud pública, muchos recursos que utilizan para favorecer la calidad de vida de las personas y teniendo en cuenta que tienen mucha población ya de tercera edad. Entonces siempre buscan en garantizar pues, las mejores condiciones para ellos. ¿Listo? Como se dan cuenta aquí, en la primera parte de este listado, pues no tenemos a Colombia. ¿Listo? Ya aquí en la segunda parte, entonces tenemos a Colombia con la probabilidad de vida de 77,9 años. ¿Listo? Digamos que eso es, según el estudio, lo que viviría una persona en el territorio colombiano. Digamos que tenemos un cambio, un cambio de probabilidad casi de 10 años más o menos, solo por cambiar de país. ¿Listo? Entonces digamos que eso es importante o pues se trae a colación para tener en cuenta que es importante cambiar nuestros hábitos. ¿Listo? Cambiar la forma en la que nos alimentamos, la forma en que de pronto hacemos ciertas actividades, evitar consumir alcohol, evitar consumir cigarrillo, hacer ejercicio. El ejercicio es muy importante para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Listo? Y pues aquí en lo último del rango está Haití, que sería un país africano en donde pues la probabilidad de vida son 65 años. Digamos que ahí pues lo mismo. El, el, el ambiente o las características sociodemográficas pues generan esa alteración en la probabilidad de vida, teniendo en cuenta que es un país africano que no tiene igual las mismas garantías, que no tiene, digamos que servicios que nosotros sí accedemos, como agua, luz y demás, como también salud, ¿cierto? Entonces, por eso es importante ver independientemente de nuestro territorio, los beneficios que sí tenemos y pues que debemos garantizar el uso de estos recursos. Bueno, entonces ya como autocuidado y responsabilidad, pues hay que tener en cuenta el conocer nuestro cuerpo, nuestros límites, las señales que está dando el cuerpo. Entonces era lo que yo les decía de pronto si nos estamos sintiendo mal, si al aplicar el índice de masa corporal hay como una señal de alerta, si es alguna obesidad, que al realizar el perímetro abdominal también, mi perímetro me está dando un tipo de alerta de probabilidad de riesgo cardiovascular, pues tenerlo en cuenta de que todo lo puedo corregir. Y qué bonito sería pues de pronto dar como esa autorresponsabilidad ligada en el sentido de poderme decir, venga, pues yo no quiero estar enfermo más adulto, pues voy a empezar a prevenir desde ya, ¿listo? Siempre va a ser mejor prevenir que tratar, ¿listo? Entonces es indispensable pues no llegar a la enfermedad, sino pues como tal cuidarme antes, ¿listo? Aplicar las pausas, corregir postura, inicialmente lo que hablábamos de la higiene postural, comunicar algunas molestias pues con su médico tratante o pues con la persona que ustedes tengan más confianza. De pronto si en la organización hay algo ya ligado como a la higiene postural, pues lo pueden hablar con la persona encargada. Y pues siempre tener en
perdón, siempre tener en cuenta pues los hábitos que necesitamos para nuestra vida que mejoren nuestra calidad de vida. ¿Listo? Entonces, en alimentación, pues es importante tener en cuenta pues la pirámide nutricional. Vamos que en esta, pues en la base, que es lo que más deberíamos hacer, es ejercicio. Ejercicio físico, ideal que lo hagamos siempre. Frutas y verduras 5 veces al día, legumbres de 1 a 2 veces al día, pescado de 1 a 2 veces al día, lácteos o suplementos de calcio de 1 a 2 veces al día, y la carne roja, dulces, mantequilla, pasta, arroz y papa, pues el consumo debe ser esporádico, digamos que son los alimentos que más pueden generar como tal eh, un aumento en, en la cantidad de kilocalorías que consumimos. Bueno, también es importante tener en cuenta la calidad del sueño, ¿cierto? Tener en cuenta dormir 7 horas, indispensable pues concentrarnos, es decir, es importante que una horita antes no veamos el celular, que hagamos una rutina de sueño, es decir, que a la misma hora siempre nos acostemos diariamente con el fin de que el cerebro pues se vaya adaptando y pueda generar ese descanso que buscamos. ¿Listo? Durante el sueño pues el cerebro elimina toxinas y pues es como si fuera eliminando todo lo que estaba, pues lo que es malo como tal en nuestro cuerpo, ¿listo? También, pues, al dormir poco, aumenta también el riesgo de padecer alguna enfermedad crónica. Entonces, volvemos a lo que dijimos anteriormente, la actividad física, hacer al menos 150 minutos de ejercicio moderado, ¿cierto? Que, pues, digamos que 150 minutos lo que busca es hacer por lo menos media horita de ejercicio físico diario para pues limitar la aparición de algún tipo de enfermedad cardiovascular, mejorar también nuestro estado de ánimo, mejorar nuestro estado físico, ¿cierto? Vamos que ayuda también a eliminar pues la grasa corporal y a sentirnos mejor o a vernos mejor, se podría decir, ¿listo? Y pues solo con 10 minuticos al menos diarios, pues podemos mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, pues ya nuestra rutina diaria es importante alternar las tareas, realizar las pausas activas y pues tener en cuenta nuestros tiempos de descanso. Eso lo que busca es, primero, más que todo, implementar las pausas. Es importante que nosotros o sea, tengamos un tiempo en el que paremos la actividad y nuestro cuerpo haga un ajuste de higiene postural y podamos como tal descansar de esa actividad. Y pues esto va o ayuda a limitar la aparición del estrés. Digamos que el estrés pues va a generar una contracción constante y un dolor crónico posterior. ¿Listo? Entonces, o sea, todo lo que hemos venido hablando va a generar que los niveles de estrés pues disminuyan. ¿Listo? Hacer ejercicio, comer saludable, dormir bien, pues va a permitir que no haya aparición de esta tensión emocional o muscular en nuestro cuerpo. ¿Listo? Importante, pues también todo lo anterior busca limitar la aparición de factores psicosociales o emocionales como la depresión, la ansiedad, pues ya que esto aumenta pues el riesgo de eventos cardiovasculares hasta en un 35%. ¿Listo? Y pues busca limitar algún tipo de enfermedad que ustedes puedan padecer. Y pues lo que les decía anteriormente, pues solo con cambiar nuestros hábitos de vida ya mejoramos mucho nuestro cuerpo. ¿Listo? Y finalmente, pues vamos a ver aquí un videito que habla sobre el cambio físico de un participante de un video de MrBeast, el cual tenía el reto pues de bajar como tal de peso, o sea, bajar la mayor cantidad de peso en cierto tiempo. Y pues iba a ser premiado como tal por su actividad. ¿Listo? Entonces aquí pues en la imagen vemos rápidamente como un pequeño resumen de cómo ingresa el participante y cómo sale el último día. ¿Listo? Vamos a ver el videito. Pero antes de saber si este es su último pesaje, tenemos un mensaje de Mash para él mismo.
Durante estos 6 meses, Mash redujo 600 calorías de su ingesta calórica diaria. Disminuyó su grasa corporal más del 50%. También hizo 3.950 flexiones y lanzó 17.600 tiros a la canasta de básquetbol. Según su médico, si continúa con estos hábitos, aumentará su esperanza de vida unos 5 años. Pero antes de saber si este es su último pesaje, tenemos un mensaje de Mash para él mismo. Queremos que veas un video del primer día. Mash, te ves delgado, te ves saludable, te ves calvo y hermoso como siempre. Pero lo más importante es que no regreses a lo que estás viendo ahora. Esto es algo que no quieres volver a sentir. Cuando rompas esa barrera y sigas adelante con mucha más fuerza, nunca vas a querer volver a esto. Esto es algo que seguirás por el resto de tu vida. Y nunca voy a dejar que te rindas. Eso me dije. Es de hace 178 días. ¡Qué fuerte! Felicidades, amigo. Mash, es hora. ¡Revelen el resultado! Me voy a casar. Me voy a casar ahora sí. 178 días en... ¡Lo hice! ¡Lo hiciste! ¡Lo lograste, mi amor! Sin la ayuda del Coach Ball no habría podido hacer esto. Y a él le hubiera encantado que hiciéramos esto juntos. Pero él siempre está conmigo y vamos a hacer esto juntos. Gracias por ver el video. Bueno, entonces, pues en el video anterior, pues era el reto era bajar de peso como tal en un tiempo estimado. Digamos que, pues para resaltar, primero pues que la fuerza de voluntad es muy importante, ¿cierto? Que si uno debe pues enfocarse en ese objetivo y pues ver que los hábitos de vida saludables son importantes, tanto para mejorar mi calidad de vida, como para mejorar mi estado de salud, como para también pensar en el futuro. Digamos que en el video, como vieron, se indica que la persona puede aumentar su probabilidad de vida en 5 años, ¿cierto? Vamos que es importante tener en cuenta que durante el video, pues la persona del reto tuvo, tuvo obstáculos importantes en el sentido de que inicialmente él ya había intentado hacer dieta, pero en ese tiempo murió su papá. Entonces él volvió pues a los malos hábitos, a comer y demás, y pues volvió como tal a estar obeso. ¿Listo? Cuando ingresa como tal al programa, empieza a realizar su entrenamiento, mejorar su alimentación con ayuda del coach, que es el que hablaba en el video, pero este coach como a la mitad del video decide quitarse la vida. Entonces para el participante pues fue muy duro en el sentido de que le recortaba su primer intento de mejorar sus estilos de vida y pues que murió su padre. Pero pues decide sobre, sobrepasar este obstáculo, esta situación y pues continúa con el reto. Como ven, pues logra verse, tanto él como lo percibe la gente, de una forma más adecuada, con una calidad de vida mejor. ¿Listo? Entonces, como tal, esta capacitación pues es para que tengan en cuenta que nuestros estilos definen también lo que somos. ¿Listo? Y por último, tenemos esta imagen que es para que se la lleven ahí grabada, que es tu corazón trabaja por ti 24/7, ¿qué haces tú por él? ¿Listo? Muchas gracias por su tiempo y que estén muy bien.